¿Por qué el país sigue teniendo altos niveles de violencia en general a pesar de todos los esfuerzos y de qué depende para salir de esa especie de círculo vicioso de la violencia? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Y nuestro invitado de esta noche a 8 en punto es Howard Cotto, director general de la Policía Nacional Civil, a quien agradecemos que nos acompañe para poder hacer una reflexión interesante sobre el tema de la violencia en nuestro país. Director, bienvenido. Es un gusto. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, William. Estaba pensando ahorita que es la primera oportunidad en este espacio en que estamos ambos. Exactamente, y qué gusto tenerlo con nosotros, director, muy amable por su tiempo. Gracias. Bueno, para comenzar, director, conocimos justamente este día, ¿no?, el resultado del plan El Salvador Seguro. Han presentado un informe de este plan sobre los 4 años, fue presentado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y hay ahí algún comparativo con, digamos, de los registros que se tienen sobre la situación de seguridad. Antes de iniciar y conocer un poco su opinión, quiero que escuchemos y veamos. Tenemos declaraciones registradas de Cristian Salazar del PNUD, también del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, en torno a este informe del plan y desde luego también sobre todo lo que tiene que ver con la posibilidad de financiamiento. Veamos y escuchamos. El informe brinda importante evidencia para poder responder la pregunta: ¿funciona la prevención? La respuesta es sí. Yo creo que en la Asamblea Legislativa tenemos que hacer más conciencia de lo que requiere invertir en la prevención. Tenemos ahí 13 millones que están parados. Todos van para la prevención. Perfecto, director. Ahora sí iniciamos entonces y queríamos colocar en perspectiva este tema que me parece importante, ¿no?, porque también hemos escuchado declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos haciendo referencia a las consecuencias al efecto de este plan del Salvador Seguro, y ella mencionaba el tema de cómo de alguna forma ha impactado en la disminución de la inmigración ilegal hacia ese país. Pero bueno, su primera consideración sobre este resultado. Bueno, yo creo que en primer lugar no es un tema nuevo, pero el hecho de que no sea nuevo no quiere decir que pierde vigencia. Definitivamente desde la óptica del trabajo de la Policía Nacional Civil, es decir, todos aquellos hombres y mujeres que hemos trabajado durante tantísimos años en esta función operativa y de la seguridad pública, debemos de estar conscientes y debemos procurar irradiar la experiencia que hemos vivido hasta ahora, William. Y realmente cuando uno hace una reflexión, la Policía Nacional Civil tiene 25 años y ciertamente desde hace 25 años la discusión de la prevención y la lucha frontal contra el delito es un tema de discusión. Solo que yo, y aquí quiero dar mi opinión, ¿sí?, respaldo totalmente el planteamiento de Cristian Salazar, respaldo totalmente la posición del presidente, pero no son ellos los únicos dos que tienen esta visión, ¿verdad? La misma embajadora de los Estados Unidos, en una actitud firme y decidida, ha apoyado el plan El Salvador Seguro. La embajadora de Taiwán también hemos podido conversar sobre estos temas en algunas oportunidades. Nada menos a la misma hora en que se realizaba este evento este día, nosotros dábamos por concluido el trabajo de la elaboración del protocolo de actuación entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Estaba acompañándonos ahí el representante regional de UNODC, una organización de Naciones Unidas, y el planteamiento sigue siendo el mismo. Sí. Es decir, solo en nuestro país hay una visión de que el tema de la prevención
no debe de ser abordado, o por lo menos, William, se trata de plantear la idea de que eso debe ser abordado después. El asunto es que nosotros, como policía, que tenemos 25 años de estar trabajando, venimos oyendo ese argumento desde hace 25 años. La prevención es después, la prevención es después, y ese después parece que nunca llega en la elaboración conceptual de mucha gente. Pero realmente en el trabajo operativo tú puedes ver la importancia que tiene el trabajo de prevención. Te pongo un ejemplo muy concreto del trabajo policial, ¿verdad? Un ejemplo muy concreto. ¿Qué pasa en una comunidad, en un municipio, en un barrio, en un cantón, en un caserío, donde la PNC ha logrado desarrollar un trabajo investigativo que permite después, con el apoyo de la Fiscalía, obviamente, detener a un grupo de delincuentes que son los que ponen en zozobra a esa comunidad? Esos delincuentes son sacados, ¿verdad? Pero si tú no piensas en la arista de la prevención, en la de fortalecer la organización comunitaria que ahí hay, el problema vuelve a surgir. O sea, no basta entonces con la captura, con las medidas represivas. Exacto. ¿Quiénes entran en juego entonces y qué tanto nivel de acompañamiento sienten ustedes como Policía Nacional Civil en este esfuerzo? Fíjate porque el tema de represión efectivamente corresponde a ustedes, ¿no? La parte represiva, pero la parte ya de prevención. El tema represivo corresponde a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República desde el punto de vista del direccionamiento fiscal, la participación en la investigación. Si todo funciona bien entre policía y fiscalía, digo, siempre hay aristas, pero si todo funciona bien, si se superan obstáculos, se tiene un buen resultado en el ámbito investigativo. ¿Y han logrado mejorar esa parte de coordinación que es esencial? Sí, claro que sí, y te voy a dar incluso datos que lo reflejan. Pero antes de meternos ahí, porque yo no quisiera perder el hilo de lo que tú mismo planteaste al principio, el trabajo preventivo ya no es la articulación de dos instituciones, es la articulación de un conglomerado de actores locales que están presentes ahí. El gobierno municipal, las iglesias, la empresa privada, las otras instituciones del Estado, la policía también, los órganos de socorro, y te puedo enumerar la JADESCO, ¿verdad? Y cualquier otra forma de organización comunal. Ahora, que esto mismo es esencial para el tema de recuperación de territorios. Claro, así es, pero obviamente hay que estar muy claros en que no es lo mismo articular el trabajo entre dos instituciones como policía y fiscalía, a articular la acción de un conglomerado de actores sociales que existen en una comunidad. Eso es el trabajo de prevención. En primer lugar hay que definir quién se pone a la cabeza de este esfuerzo, ¿verdad? Nuestra experiencia nos demuestra que es muy importante, por ejemplo, el liderazgo de los gobiernos locales, los alcaldes, lo hemos demostrado, el Plan El Salvador Seguro lo ha demostrado. Si no, preguntemos al papel que han jugado alcaldes como el doctor Iresi en Zacatecoluca, como la exalcaldesa de Cojutepeque, como el alcalde de Lourdes Colón, como el exalcalde de Ciudad Delgado, que han jugado un papel muy importante. Se pueden considerar como modelos de liderazgo, es decir, como el gobierno municipal, como el alcalde dice, ok, yo asumo este tema y me pongo a la cabeza de la organización social comunitaria para prevenir el delito. Y puede ser sostenible. Y es sostenible. Es que no hay otra forma de dar sostenibilidad, porque la investigación en sí no da por sí sola sostenibilidad. Es decir, y vuelvo al ejemplo que planteaba al principio, si hay 10 sujetos que están poniendo en vilo a una comunidad y tú los sacas, producto de un trabajo de investigación, y ya no haces nada, ¿qué va a pasar con esos niños y esos jóvenes que están ahí? Dentro de 6 meses o un año vas a tener reproducido el mismo esquema de violencia y delincuencia que tenías hace un año, ¿verdad? Sí, entonces la sostenibilidad es un factor determinante en cuanto a la organización comunitaria y por tanto la prevención del delito. Ahí sí ya no,
Ahí sí ya no, y te lo digo claramente, ni mucho menos la Fiscalía. Pero la policía no es la cabeza del esfuerzo de prevención. Hay otros actores que tienen que ver con este tema, que tienen que ponerse a la cabeza, porque hay muchos temas de atención comunitaria que aportan a la prevención del delito que no tienen que ver con el tema de seguridad, William. Sí. No solo es tener una presencia policial, patrullaje, un modelo de policía comunitaria como el que nosotros tenemos, sino que hay que ver mucho más temas. ¿La escuela funciona o no funciona? Claro. ¿El centro de salud funciona o no? ¿El desarrollo de proyectos deportivos y de recreación funcionan o no funcionan? Esos ya temas trascienden a la mera acción policial. Debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos podemos compartir un poco sobre este informe del plan El Salvador Seguro, sobre todo porque hay referencias estadísticas, homicidios, el tema de las amenazas, las extorsiones, las denuncias, cómo ha disminuido. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más de 8 en punto. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Howard Cotto, director general de la Policía Nacional Civil, es nuestro invitado de esta noche. Director, a ver si compartimos, porque tenemos estos datos que se facilitaron hoy en el contexto de la presentación de este informe sobre el Plan El Salvador Seguro. Tenemos un full pantalla también con estos datos, donde se está planteando, por ejemplo, el tema del control, persecución del delito, donde se muestra la disminución experimentada en la comisión de delitos. Por ejemplo, en el caso de los homicidios, acá se está hablando de 5.536 en 2015 a 3.026 en 2017. El comparativo continúa, por ejemplo, en el caso de las amenazas, de 11.413 denuncias en 2015 a 6.249 siempre en 2017. Extorsiones de 2.242 en 2015 a 1.607 en 2017. A ver, ¿cómo logran llegar a esto? Y ese es el punto, ¿no? El estadístico que tenemos, que es muy concreto, pero el otro es en términos también de percepción. La percepción en términos de opinión pública sigue siendo alta sobre la situación de violencia en general, que no solo tiene que ver con el tema de homicidios. Son dos cosas. Sí, bueno, claro, mira, en primer lugar yo creo que el plan El Salvador Seguro tiene una virtud. Yo tendría que empezar diciéndote que para nosotros en la Policía Nacional Civil el tema de prevención del delito y de policía comunitaria no es un tema nuevo. Yo creo que la virtud del plan El Salvador Seguro es el hecho de lograr hacer confluir a otros actores sociales en la labor preventiva en las comunidades. Esto ha generado en la Policía Nacional Civil una acción en la cual nosotros nos hemos sentido mucho más acompañados. Es decir, en el pasado, hace 10 o 15 años, el problema que nosotros percibíamos como policía es que hacíamos una acción preventiva, hacíamos una acción de policía comunitaria, tal vez no con un modelo tan desarrollado como lo tenemos ahorita, pero lo hacíamos. El problema que nosotros percibíamos es que el acompañamiento de los gobiernos locales y el resto de actores sociales era prácticamente nulo. Y entonces descargar esa función en la policía ha venido siendo un modelo que no es correcto, no prospera. Eso no da un avance significativo en disminuir el crecimiento de la violencia y la delincuencia. ¿Qué ha dinamizado entonces el acercamiento de policía, comunidades? El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que es la expresión, claro, porque en ese consejo está la representación de muchos actores que permite, mira, el plan El Salvador Seguro, que es como el instrumento que ha utilizado fundamentalmente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, responde a la pregunta siguiente. En primer lugar, ¿dónde debemos actuar prioritariamente? Pero todos, no tú por tu lado y yo por el mío, sino que primero pongámonos de acuerdo dónde debemos de priorizar, en primera, en segunda, en tercera instancia, el problema de violencia y delincuencia. En segundo lugar, ¿cómo lo vamos a hacer? En tercer lugar,
¿quién lo va a encabezar? Claro, cuando tú empiezas a responder estas preguntas, el trabajo empieza a fluir de una forma diferente y la sensación y la acción del acompañamiento a quienes trabajamos en la prevención del delito en los territorios se toma una dinámica totalmente diferente. Porque si yo te digo que la Policía Nacional Civil desarrolla un modelo de policía comunitaria en una comunidad, en un municipio, en un departamento específico, pero a la vez te sientes acompañado por el gobierno local, por el resto de instituciones del Estado, por la cooperación internacional, por las iglesias, por todos los actores que confluyen ahí, entonces empiezas a ver que los resultados son mucho más efectivos. Hay un nivel de organización que te permite, entonces en nuestro caso a la Policía Nacional Civil, actuar como un actor más y no como el único actor en materia de prevención. Ahora, director, el comparativo que se hace fundamentalmente 2015-2017, claro, en 2015 se tuvo un promedio de 103, la tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Pero la de 2009 era de 72 y la de 2017 fue de 61, es decir, si se compara 2009, que es cuando llega el primer gobierno del FMLN, por ejemplo, prácticamente están en los números tablas casi iguales a cómo recibieron el gobierno. Sí, claro, bueno, mira, yo creo que esa es una perspectiva que tú la puedes plantear y me parece correcto, pero yo creo que también el planteamiento no está completo si no se toma en cuenta los índices de disminución que se han experimentado en los últimos años. Porque si tú tomas una foto del momento de hace 10 años, puedes compararla con la actualidad y tú puedes decir, pues las cosas quizás no han cambiado mucho, o se ha bajado muy poco, o ha subido un poco, etcétera. ¿Qué puede hacer la diferencia si los números indican más o menos casi lo mismo? Porque vaya, en 2009 se tuvieron 4.365 homicidios y justamente fue el más violento después de la firma de los acuerdos de paz, ¿no? 2009. Ahora estamos hablando, en aquel momento decíamos, era de 72 la tasa de homicidio y ahora se tiene en promedio en 2017, digo, de 61, que es la gráfica la que tenemos ahí justamente, que es del IDUCA. Sí, pero también tuvimos el 2000, esta es la otra perspectiva que te quiero dar, también tuvimos el 2015 con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y tú puedes decir, sí, pero estaba mucho más arriba. Bueno, claro, pero el reto sigue siendo el mismo. Es decir, llegar del 2015 a tener 103, a cerrar el 2017 con 61, que es aproximadamente, bueno, ahí hay una disminución de 40 puntos. Tú puedes hacer la evaluación que quieras. Sí. Puedes decir también, sí, pero 61 sigue siendo muy alto. Bueno, claro. Ahora, nosotros no lo hemos negado. Sí, ahora ¿dónde queda? Hacia abajo? ¿Cómo? ¿Puede sostenerse exactamente? Yo creo que ese es un cambio que ya no es cuantitativo, sino cualitativo. Yo espero, William, si las cosas siguen como vamos, e incluso yo espero una mejoría, pero estoy casi seguro que este año 2018 lo vamos a cerrar con una cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes un poco más baja que el año 2017. Llegaremos a tener casi un 50% de disminución en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes si lo comparamos con el año 2017. Si tú te quieres ir 10 años atrás, pues también lo puedes hacer y harás otra evaluación. Pero también tienes que sacar una foto del momento. Claro. ¿Qué harías tú si tienes un año 2015 con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes? No te vas a poner a compararlo con hace 10 años o no sé cuántos años. Tienes que definir políticas y acciones que te lleven a la disminución. No te puedes sentar a llorar. Tienes que buscar acciones que busquen la disminución, y esa disminución es la que hemos logrado en estos, o se han logrado en estos 3 años. Cuando digo hemos logrado, no quiero hablar a nombre de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Sino que quiero hablar a nombre de un conjunto de actores, ¿verdad? Como gobiernos locales, cooperación internacional, Policía Nacional Civil, etcétera, que han dado un aporte significativo a que esto sea posible. Pero como empezamos hablando con...
para lograr estos números y que la tendencia pueda ser sostenida hacia abajo? Eso, justamente, William, con lo que tú empezaste la entrevista, creo que es un factor determinante. Es decir, darle un enfoque de acompañamiento social a la prevención del delito. Es decir, romper con el esquema de que la prevención es una acción que tiene que ser desarrollada por la policía. La policía es un actor más, pero el avance cualitativo que debe de verse es cómo se han logrado involucrar a otros actores locales, comunitarios, departamentales o nacionales en las acciones de prevención del delito en un lugar. También te puedo decir que no estamos satisfechos con lo logrado hasta hoy. Creemos que se debe de avanzar más. Pero mira, yo te quiero decir algo. El simple hecho de haber empezado a romper el concepto que prevención es igual a la actuación de la policía es un avance significativo. Es decir, pero en la práctica, no en teoría, sino en la práctica, el empezar a tener el acompañamiento de una serie de actores en la prevención del delito en las comunidades es un avance importante que debe reconocérsele al Plan El Salvador Seguro y a la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Perfecto. Tenemos que hacer otra pausa comercial. Nos quedamos en ese punto, director. Volvemos después de esto. Son 148 años cumpliendo con la transparencia y con la innovación de siempre. Felicidades a la Lotería de Beneficencia por sus 148 años de aniversario. Continuamos en 8 en punto. Director, nos está escribiendo de la cuenta del Movimiento de Trabajadores de la Policía. Dice, los niveles de inseguridad persisten, el control territorial no se ha logrado y existen desplazamientos forzosos en muchos sectores. Hay que reestructurar los planes de seguridad. Y esto me lleva, obviamente, quiero conocer la opinión sobre esto que plantean ellos, pero también sobre el tema de desplazamiento, ¿no? Porque en Naciones Unidas hacía ese reconocimiento y finalmente la Sala de lo Constitucional también emitió una resolución sobre el tema de desplazamientos forzados por el tema de la violencia en el país. Sí, estos temas siguen teniendo vigencia en el quehacer de las instituciones del Estado y del país, ¿no? Son temas que continúan teniendo una fuerza muy grande. Obviamente las acciones realizadas son importantes, pero no podemos decir a este momento, no nos podemos sentir como país triunfantes en el sentido del control territorial, los desplazamientos internos de personas por razones de la violencia, otros factores que pueden existir. Lo que pasa es que en esto, William, y yo vuelvo a plantear bajo el mismo enfoque lo que podría decir sobre ello, hay que entender que no puede quedar la duda, o a estas alturas del desarrollo histórico de nuestro país, no puede quedar la duda en cuanto a que estos son temas que atañen únicamente a la acción de la policía. Es decir, el control territorial no es un tema que tiene que ver únicamente con la acción policial. No se resuelve el control territorial con la mera presencia policial, si no estaríamos aceptando la teoría de un Estado policía, ¿verdad? Donde si tú no tienes un policía en cada esquina, entonces en esa esquina van a matar a alguien. No es ese el concepto final que interesa a la sociedad salvadoreña. El concepto final que nos interesa a todos es generar un nivel de organización, un nivel de fuerza en el tejido social, que no haga falta la presencia de la acción coercitiva del Estado para que la ley se respeta y el crimen no avance. Ahora, pero esto pasa también entonces por todo el tema de institucionalidad presente en los territorios, escuelas, exactamente, todo el tema de la salud, pues, la generación de empleo, que es esencial. Exactamente. Entonces, tú tienes que revisar los países donde hay menores índices de delito y te das cuenta que estos temas de los que hablas son muy bien atendidos, ¿verdad? Que no necesitan un policía en cada esquina.
y no necesitan a una patrulla pasando cada 5 minutos por mi casa o por mi colonia. Pero entonces, sino ¿esto es una falla estructural? Bueno, podría llamarse una falla estructural, pero yo, más que reconocer una falla, es importante reconocer qué es lo que sucede, pero más que el reconocimiento es plantearse qué acciones debes tomar para que eso suceda. Y por eso regresamos al Plan El Salvador Seguro y las acciones que van encaminadas a hacer partícipe a actores de la sociedad civil en las comunidades, en los barrios, en los cantones y caseríos, a efecto de que la prevención del delito genere una sostenibilidad en la disminución de los índices de violencia y delincuencia. No es un tema estrictamente policial, William, es un tema que atañe a múltiples actores de la sociedad civil, donde también está incluida la Policía Nacional Civil. Es decir, uno de los pasos más importantes a nivel cualitativo que creo nos da el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia y el Plan El Salvador Seguro es el mensaje de decir: esto no corresponde únicamente a la acción de la policía. Está demostrado históricamente que la policía puede hacer bien su trabajo y eso no va a garantizar la sostenibilidad de la disminución de la violencia y la delincuencia en un lugar. Hay otra inquietud que tiene que ver con la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. ¿Hay inspectoría en este momento? ¿Hay inspector general de la Policía Nacional Civil? Porque se supone, o la información al menos que nos ha llegado, es que de la Dirección de Asuntos Internos se han suspendido incluso audiencias del Tribunal de Apelaciones. Eso ya se está restableciendo. Yo creo que es importante, y mira qué bueno que tocas este tema, porque sin duda una de las acciones, esta es otra arista, ya no tiene nada que ver con el otro tema, pero una de las acciones más importantes que nosotros hemos estado desarrollando en los últimos 2 años es el fortalecimiento de la estructura de instancias de control interno dentro de la Policía Nacional Civil. Precisamente hoy, William, si yo no pude asistir a la rendición del informe del Plan El Salvador Seguro, fue porque a la vez con la Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, UNODC, estábamos precisamente aprobando o dando por finalizado el protocolo de actuación entre Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, donde ya se establece un mecanismo sobre cómo actuar cuando, producto de la acción conjunta entre Policía y Fuerza Armada, se tenga una violación a derechos humanos o una actuación irregular hacia los ciudadanos. Pero en este momento no hay inspector general. En este momento sí lo hay. De hecho, hoy estuvo con nosotros en la entrega de un paquete de 195 motocicletas que hizo el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a la Policía Nacional Civil y al Centro de Monitoreo por esto de los brazaletes, ¿verdad? Electrónicos, y ahí se encontraba el licenciado Tito Celada, ¿verdad?, con nosotros. Pero yo creo que nosotros vamos a tener que seguir avanzando fuertemente en la consolidación y fortalecimiento de las instancias de control interno de la policía. De acuerdo, como tenemos que avanzar y hay muchos temas, pero obviamente la hora siempre se nos queda corta, director, usted lo sabe, pero quiero que nos explique un poco cómo están en este momento los indicadores de homicidios diarios, cómo va evolucionando, porque el otro tema es de los feminicidios, sin duda alguna, que también nos interesa hacer alguna reflexión, conocerla de parte suya. Sí, fíjate, William, que hasta el día de ayer, nosotros, el año pasado, hasta el día de ayer del año 2017, habían un total de 2039 homicidios en el país. Este año tenemos, hasta el día de ayer también, 1998, es decir, hay 41 homicidios menos en el año. Hay que recordar que nosotros cerramos el primer trimestre con un incremento este año de más de 200 homicidios, con lo cual no solo hemos logrado la disminución de esos 200 de diferencia, sino que
hemos logrado una cifra positiva, en números negativa, pero en sentido positivo, de 41 homicidios menos. ¿Qué pasa en el mes? Fíjate, este mes interesante. El año pasado, hasta el día de ayer, en el mes de julio, teníamos 254 homicidios y este mes de julio tenemos 196. Es decir, hay 58 homicidios menos que el año anterior, solo en el mes de junio. Sí. Estamos actualmente en el mes de junio con un promedio de 8 homicidios al día y 9 en el año completo. Así es que estamos a este momento, ¿no? Y esperamos que la tendencia siga siendo a la baja y que podamos ir ampliando esa brecha con respecto al año 2017. ¿Cómo podrían cerrar entonces 2018? ¿Perdón? ¿Cómo podrían cerrar 2018 entonces? Si continuamos así, cerraríamos, no te puedo decir ahorita la cifra, pero si continuamos así, cerraríamos con un promedio de 8 a 7.5 homicidios al día. Eso es lo que estaríamos cerrando el año 2018. ¿verdad? Perfecto. Tengo que hacer otra pausa, la última pausa comercial. Cuando regresemos, sí me interesa que nos dé alguna información sobre el tema de los feminicidios en el país, las acciones incluso que están haciendo ustedes al interior de la Policía Nacional Civil. Vamos a la pausa, volvemos. Director, tratamos de avanzar porque nos quedan pocos minutos. Esta semana compartía también en los medios de comunicación con nosotros Ana Graciela Sagastume, que nos daba algunas estadísticas sobre el tema de feminicidio. Bueno, fue la semana pasada, 225 feminicidios hasta el 19 de julio, ¿no? Ese era el dato que se tenía en ese momento, pero bueno, conversando un poco sobre ese tema, sobre todo por el impacto que está teniendo y el sadismo con el que están ocurriendo el asesinato de mujeres en este país. ¿Qué es lo que está ocurriendo y cómo se trata de explicar esto, si tiene alguna explicación lógica? Mira, una explicación es difícil porque uno nunca quiere que una explicación se entienda como una justificación, ¿verdad? Sí. Y hay que empezar diciendo que esto no tiene justificación alguna. Es decir, es un patrón misógino y machista, utilitarista de la condición de mujer de las personas, que debe de preocuparnos a todos, no solo a la policía, yo creo que a todos. Te voy a brindar algunos datos que creo que son importantes. Sí, por favor. Fíjate que hasta el día de ayer teníamos un total de 234 feminicidios. A esta misma fecha del año pasado teníamos 232. Es decir, hay 2 casos más, ¿verdad? Esto representa, William, un promedio, no un promedio, sino un 11, casi el 12% de todos los homicidios cometidos en el país, tanto el año pasado como este año, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Te voy a dar algunas cifras absolutas que creo que es bueno poner en perspectiva. Fíjate que nosotros cerramos el año 2015 con 574 casos. El año 2016, 524. El año 2017, 471. Y hoy ya llevamos 234. O sea que venimos de una especie de tendencia hacia abajo. Fíjate que en efecto sí. Pero yo creo que lo que está pasando ahorita, lo cual es bueno, desde mi particular punto de vista es bueno, es que hay mucho más interés nacional por el tema de los feminicidios. ¿Y tiene que ver esto con el nivel de sadismo? Yo creo que en parte sí, ¿verdad? Pero creo, y yo quiero reconocer, que los organismos de mujeres han hecho un papel muy importante en dar una connotación de poner en la opinión pública el tema con vistas, claro, a que se atienda, a que esto no pase desapercibido y no se vea únicamente como una cifra estadística, sino que se tome conciencia y se actúe dentro de las instituciones de la sociedad civil
el Estado, la educación, la prevención y el combate al crimen de una forma eficiente para disminuir estos índices que tenemos. Porque si yo te digo a rasgos generales, mira, del año 2015 con 574, cerramos 2017 con 471, entonces la diferencia es de más o menos 100 casos menos. Pues sí, pero no se trata de eso. Se trata de ver que cada caso debe de ser puesto en el análisis y la consideración de la sociedad. Eso creo que es un tema importante. ¿Qué te puedo comentar sobre esto? Bueno, yo te puedo comentar lo que nosotros como Policía Nacional Civil hacemos. Nosotros somos la institución del Estado que más capacidad ha desarrollado de atender casos de violencia contra las mujeres. Porque el problema... Con todo William, el tema de atención a las víctimas. Así es, porque el problema, William, es que no debemos de estar únicamente viendo cifras de feminicidios. También nosotros hemos desarrollado una amplia capacidad de investigación de feminicidios. De hecho, te puedo decir que tenemos 21 equipos especializados integrados por casi 200 miembros, integrantes, hombres y mujeres de la policía, para investigar, valga la redundancia, casos de feminicidio. ¿A nivel nacional? Sí, a nivel nacional. Pero tampoco se trata de solo ganar capacidad en atender casos de feminicidios, sino se trata de ganar capacidad de evitar y de romper el círculo de la violencia de hombres contra mujeres, a efectos de que esos feminicidios no sucedan. Y es ahí donde yo te quiero introducir el tema de las 31 oficinas especializadas para atención a víctimas de mujeres, atención a mujeres víctimas de violencia que tiene la Policía Nacional Civil desplegadas a nivel nacional. Son 31 oficinas, ¿verdad?, donde muchísimos casos que pudieran haber culminado en un feminicidio, tuvimos la habilidad interinstitucional de cortarlo, ¿verdad? Y eso es importante. Yo creo que nosotros vamos a cerrar el año con un total de 40 oficinas, perdón, de 35 oficinas, y el año 2018 con un total de 40 oficinas especializadas. Ninguna otra institución del Estado tiene el despliegue de atención de esta magnitud. Solo para cerrar, porque sí, se nos fue el tiempo y esto sí rápido, le espero una respuesta suya rápida. El caso Carla Ayala, ¿ustedes esperan resolverlo de inmediato, pronto? Pues yo no podría comprometer el tiempo como no lo comprometo en ninguna investigación, ¿verdad? Pero sí hemos estado avanzando. Lamento yo que haya aspectos de avances en la investigación que no los podamos compartir públicamente, pero con las acciones realizadas más o menos hace un mes, la detención de algunos individuos y otros elementos, hemos logrado ir avanzando en este caso y yo tengo la firme convicción de que va a ser un caso que vamos a resolver. Perfecto, se nos agotó el tiempo. Le agradecemos, director, que ha estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muy amable. Bien, terminamos de esta forma, 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana. Estaremos analizando el tema de los feminicidios a propósito de darle seguimiento a este importante tema muy humano a nivel nacional. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.